Newton ha sido el físico y el matemático, y lo podemos meter también en filósofo, de los más importantes de la historia. En su momento el más importante. Hasta el principio del siglo XX el más importante. Sigue siendo uno de los más importantes, porque aunque Einstein postuló una teoría de la gravedad que difería un poco de la de Newton, en realidad la de Newton sigue siendo súper válida. Newton fue un tío que, como los grandes sabios, pues no se creía las cosas porque se las dijeran, sino él buscaba qué había detrás de cada cosa. Y si lo que encontraba estaba en discordancia con lo que le habían explicado a él, pues quitaba lo que le habían explicado y seguía buscando lo que había visto en ese experimento, ¿no? Por ejemplo, cuando descompuso la luz, la famosa imagen de Newton con un prisma de cristal donde llegaba la luz blanca por una cara del prisma y por el otro lado del prisma salía descompuesta en los 7 colores fundamentales, ¿eh? Entonces ahí ya Newton dio un paso de gigante. Ahora que he dicho lo de gigante, Newton utilizó una frase maravillosa que le honra y que se sigue utilizando. Stephen Hawking ha escrito un libro con esa frase, con el título, con esa frase que dijo cuando a Newton lo aclamaron como lo que era un sabio universal, un sabio adelantado 3 o 4 siglos a su época. Él dijo que él había llegado ahí a hombros de gigantes, ¿eh? Lo honra porque dijo que él había podido llegar a donde había llegado porque estaba subido en hombros de grandes gigantes del conocimiento que lo habían precedido, ¿no? Como Aristóteles, como Galileo, como Leonardo, como un montón de grandes sabios que habían precedido a Newton. Entonces Newton lo que hizo fue seguir el estudio de estos grandes sabios hasta llegar a sus propias conclusiones, como la de la luz y como la de la gravitación. Nos vamos a parar un poco en lo de la gravitación. Newton postuló la ley de la gravitación universal. Por primera vez en la historia, igual que antes he hablado ahí de Einstein, que por primera vez en la historia igualó la energía con la materia, Newton por primera vez en la historia le puso nombre a una ley que es la ley más importante en el universo actual porque es la que le da cohesión a todo el universo, a la fuerza de la gravedad. Todo el mundo veía que las cosas se caían al suelo, pero nadie se preguntaba el por qué. ¿Por qué una cosa va para el suelo y no va para arriba, o va para la izquierda, o va para la derecha? Pues va para el suelo porque hay una fuerza fundamental que es la gravedad, que es la que hace que tira de ese objeto. La gravedad de la Tierra, pues ejerce una fuerza sobre ese objeto y la atrae sobre sí misma. Eso que parece de perogrullo, que todo el mundo estaba harto de verla, nadie se había preguntado por qué sucedía. Y esa fuerza, ¿cuál era? ¿Y cuáles eran sus valores? Entonces Newton fue el primero que descubrió que existía esa fuerza y encima le dio los valores. Entonces la famosa ecuación de Newton de que la gravedad es igual al múltiplo de las masas de dos objetos dividido por, o sea, inversamente proporcional a la distancia de esos objetos, sigue siendo válida en nuestro mundo, totalmente válida. De tal manera que en la astronomía de ahora, la NASA, la Agencia Europea Espacial, pues siguen utilizando la fórmula de Newton para calcular la gravedad, para calcular las distancias, para calcular las masas de los diferentes astros que están en el universo. Solamente Einstein corrigió a Newton en unas condiciones muy especiales, ¿eh? O sea, Einstein se dio cuenta que, pues, bueno, otro parece que para Einstein el sabio más grande de la historia era Newton y lo seguía alabando, no lo corrigió, o sea, simplemente se dio cuenta que en unas circunstancias muy especiales, o sea, en una circunstancia donde había una cantidad extraordinaria de materia concentrada en poco volumen y había una velocidad de ese sistema muy alta, con eso, en unas condiciones que con esos dos factores, una cantidad muy grande de masa en poco volumen y una velocidad muy alta, no servía la ley de la gravitación universal. Y entonces Einstein postuló la ley de la relatividad general. Pero la ley de la relatividad general solamente es válida en unas circunstancias muy especiales, en donde es distinta a la de la gravitación universal. Para todas las demás cosas sigue siendo la ley que sigue funcionando es la ley de Newton. Entonces Newton
pues se puede considerar uno de los grandes hombres de la humanidad. Para mí, tú me has hablado de Newton, yo te voy a ampliar un poco el abanico. Te voy a hablar de Newton, te voy a hablar de Leonardo da Vinci, te voy a hablar de Euclides también. Estos son grandes sabios que han dado saltos, como Newton dicen, a hombros de gigante. Ellos han dado saltos de gigante en el conocimiento humano. Pero su gran virtud ha sido la que hemos hablado al principio de estos vídeos, que era la curiosidad infinita por el conocimiento, la curiosidad infinita por el saber. Y en esa curiosidad no se paraban en las leyes que otros habían puesto si ellos se daban cuenta que esas leyes eran erróneas. Entonces, por muy santo que tuviesen al otro señor, pues decían, no, esta ley no me vale, porque yo estoy viendo en mi experimentación diaria que esta ley no se cumple. Entonces, estos grandes sabios, ¿qué es lo que tienen en común? Pues lo que dijimos al principio de los vídeos, tienen una curiosidad, un entusiasmo y una admiración infinitas por el saber, por el conocimiento y sobre todo por transmitirlo. No quedárselo como una riqueza para ellos, porque eso no sirve para nada. Una persona que atesora el saber para él solo, pues si se muere el día de mañana, pues no sirve para nada. Entonces, lo más bonito del saber y lo más bonito de las personas sabias es que están deseando transmitir lo que ellos acaban de descubrir. Esa curiosidad tan grande que tienen por el conocimiento, están deseando transmitirlo a otras personas que tengan esa curiosidad. Entonces Newton es el paradigma del hombre sabio de la Tierra.